Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, un saludo gigante. Te invito a que te unas a esta comunidad increíble dándole al botón superíndice 3N de suscribirse y activando la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. No quiero que se pierdan nada de lo que tengo preparado. Hoy, tenemos un tema jugosísimo, uno que ha estado rondando por las redes sociales y del que todo el mundo estuvo hablando, Demet Özdemir. La talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su belleza, su carisma y su innegable talento la han convertido en una figura omnipresente en la industria del entretenimiento turco y cada vez más, a nivel internacional. Pero no vamos a hablar de sus condiéresis copyrightsitos en la pantalla, que son muchísimos y bien conocidos, sino de algo mucho más personal. Vamos a descifrar el misterio de de su anillo. Ese anillo. Ese accesorio que ha generado preguntas que respuestas y que al parecer guarda un secreto impactante. Y no solo eso, view copyright vamos a sumergirnos en algunas acusaciones que han surgido en torno a ella. Prepúrense porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos a desglosar todo este drama, quiero recordarles que la información superíndice 3N que voy a compartir es el resultado de una investigación superíndice 3N exhaustiva, a través copyright, de diferentes fuentes, redes sociales, foros de discusión superíndice 3N y hasta algunos contactos dentro de la industria. Sin embargo, siempre es importante tomar todo con una pizca de escepticismo. Recuerden que las redes sociales a menudo pueden ser un campo de batalla de rumores y especulaciones. La verdad, como siempre, suele ser esquiva y difícil de desentrar más menos Arasu, que los invito a que tomen este análisis como una pieza del rompecabezas, y a que formen sus propias opiniones. Bien, ahora centremos nuestra atención superíndice 3N en el anillo. ¿Han notado ese anillo? No es una joya cualquiera. No es solo un adorno. No es la típica sortija que uno se pone para complementar un atuendo. Este anillo ha sido objeto de análisis exhaustivos por parte de fans, joyeros y hasta expertos en lenguaje corporal. Se le ha visto en diferentes momentos de su vida, en alfombras rojas, donde cada detalle de su vestimenta es escrutado al milímetro, en entrevistas, donde incluso sus accesorios pueden mandar un mensaje subliminal, en fotos casuales en sus redes sociales, que aunque parezcan espontáneas, muchas veces estuvieron cuidadosamente planeadas. Lo lleva con una elegancia y un estilo que solo Demet puede lograr, pero ¿qué copyright significa realmente? Algunos creen que es un símbolo de compromiso. ¿Pero compromiso con qué copyright N? Recordemos que Demet ha tenido relaciones sentimentales muy mediáticas. Su matrimonio con Oyuzhan Párrafo fue seguido de cerca por los fans, y su divorcio posterior generó superíndice 3 una ola de especulaciones. La ruptura aparentemente amigable dejó superíndice 3 muchas preguntas sin responder y alimentó superíndice 3 la curiosidad del público. ¿Podrá ser que este anillo tenga algo que ver con alguna de sus relaciones pasadas? ¿Un recuerdo de un amor que fue, o una promesa incumplida? ¿O tal vez representa un nuevo comienzo, un símbolo de empoderamiento y de amor propio? Un recordatorio constante de que ella es la única dueña de su destino. Otros, audaces, sugieren que el anillo podrá ser un regalo de un admirador secreto. Un gesto romántico de alguien que prefiere permanecer en el anonimato. Esta teoría, aunque suena sacada de una película, no es del todo descabellada. Demet es una mujer hermosa, talentosa y exitosa, así que no será sorprendente que tenga pretendientes secretos. Tal vez un millonario en las sombras, un director de cine famoso, o incluso un antiguo amor que ha resurgido. La posibilidad de un romance secreto siempre genera mucha expectación superíndice 3N. Pero la teoría más intrigante y la que más eco ha tenido en las redes sociales, es la que relaciona el anillo con un pacto. Un pacto. Algunos fans basándose en el diseño más menos o particular del anillo y en ciertos símbolos que contiene, creen que podrá estar relacionado con algún tipo de acuerdo, ya sea personal o profesional. La forma del anillo, los materiales utilizados, incluso la forma en que Demet lo lleva, han sido interpretados como posibles pistas de un acuerdo oculto. ¿Un pacto con una productora para asegurar su carrera? ¿Un acuerdo con una marca de lujo para ser su embajadora? ¿O algo mucho más oscuro y personal?
Esta teoría es sin duda la Moon S controvertida, y ha generado un debate acalorado entre los seguidores de Demet. Algunos la defienden a capa y espada, mientras que otros la consideran una simple fantasua. Ahora bien, pasemos a las acusaciones. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y al mismo tiempo delicadas. En las últimas semanas han surgido varias acusaciones en contra de Demet. Algunas la acusan de ser una persona fría y distante con sus fans, mientras que otras la seu más menos hablan por supuestos favoritismos en el trabajo. Recordemos que la relación superíndice 3n entre los famosos y sus fans es un arma de doble filo. Por un lado, el apoyo del público es fundamental para su carrera, por otro, la presión superíndice 3n constante puede ser abrumadora. ¿Es Demet realmente distante o simplemente es tú tratando de proteger su privacidad? ¿Sus favoritismos son simples decisiones profesionales o hay algo Moon S de True S? Una de las acusaciones Moon S fuertes es la que la vincula a una rivalidad con otra actriz turca. Se dice que ambas compiten por los mismos papeles y que su relación superíndice 3n es tensa y conflictiva. El mundo del espectáculo es lleno de rivalidades y la competencia por los roles protagus superíndice 3 Nikous puede generar tensiones. Esta acusación superíndice 3n ha sido alimentada por ciertos comentarios y gestos que han sido interpretados como indirectas y desplantes. ¿Es esta rivalidad real, o simplemente una invención superíndice 3n de los medios para generar controversia? ¿Hay celos profesionales de por medio, o simplemente diferencias de personalidad? Otra acusación superíndice 3n que ha resonado con fuerza es la que la seu más menos habla de haber plagiado el estilo de otra celebridad. Algunos la acusan de copiar sus looks, sus poses y hasta su forma de hablar. En un mundo donde la originalidad es cada vez más difícil de alcanzar, las acusaciones de plagio son comunes. Esta acusación superíndice 3n ha generado una comparación superíndice 3n constante entre ambas celebridades y ha puesto a Demet en una posición superíndice 3n incu superíndice 3 moda. ¿Es Demet realmente copiando el estilo de otra persona, o simplemente se inspira en ella? ¿Es posible que ambas celebridades tengan gustos similares y, por lo tanto, sus estilos se parezcan? Pero ¿qué copyright hay de cierto en todas estas acusaciones? ¿Son solo rumores infundados o hay algo de verdad de True S de todo este drama? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar Moon S cerca de nuestros ídolos, pero por otro, también copyright N pueden ser un caldo de cultivo para la difamación superíndice 3n y el acoso. La información superíndice 3n falsa se propaga rápidamente y las opiniones se polarizan. Es importante recordar que Demet Özdemir es una persona como cualquier otra. Tiene sus virtudes y sus defectos. Tiene derecho a cometer errores y a cambiar de opinión superíndice 3n. No podemos juzgarla basándonos en rumores y especulaciones. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay un ser humano con sentimientos, sueños y frustraciones. Hasta el momento Demet no ha emitido ninguna declaración superíndice 3n oficial sobre el significado de su anillo ni sobre las acusaciones en su contra. Su silencio ha alimentado a Moon S la especulación superíndice 3n, pero también copyright N podría ser una estrategia para evitar echarle un más menos al fuego. Tal vez es tu copyright esperando el momento adecuado para hablar, o tal vez prefiera no darles importancia a los rumores. Su silencio puede ser interpretado de muchas maneras diferentes. Lo que sabemos es que Demet es una mujer fuerte y resiliente. Ha superado obstáculos y ha demostrado su talento en numerosas ocasiones. No dudo de que sabrá manejar esta situación superíndice 3n con la misma elegancia y profesionalismo que la caracterizan. Su trayectoria habla por sí misma, y su capacidad para reinventarse es admirable. Ahora, volviendo al tema del anillo. Después copyright S de analizar todas las teorías y rumores, mi opinión superíndice 3n personal es que el anillo probablemente tenga un significado personal para Demet. Podrá ser un regalo de alguien especial, un símbolo de un logro importante o simplemente una joya que le gusta y con la que se siente identificada. Tal vez el anillo sea un recordatorio de un momento feliz, una promesa a sí misma, o simplemente una forma de expresar su individualidad. En cuanto a las acusaciones, creo que es importante tomarlas con pinzas. No podemos juzgar a una persona basándonos en rumores y especulaciones.
Es posible que algunas de las acusaciones sean ciertas, pero también copyright N es posible que sean exageraciones o incluso inventos. Lo importante es mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. En conclusión, superíndice 3N, el misterio del anillo de Demet Özdemir y las acusaciones en su contra son temas complejos y controvertidos. No hay respuestas fáciles ni verdades absolutas. Lo que es importante es mantener una mente abierta, evitar los juicios apresurados y recordar que Demet, como cualquier persona, merece respeto y consideración. Superíndice 3N. No debemos olvidar que detrás de la fama y el glamour hay una persona real, con sus propias alegrías y tristezas. Hemos explorado a fondo el enigma del anillo y las controversias que rodean a Demet Özdemir. Analizamos las teorías sobre el significado del anillo, desde símbolo de compromiso hasta posible pacto secreto. También copyright N examinamos las acusaciones, desde rivalidades profesionales hasta acusaciones de plagio, recordando la importancia de abordar estas informaciones con cautela y respeto. Es fundamental no caer en la trampa de los rumores y las especulaciones, y recordar que la verdad suele ser más compleja de lo que parece. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantará saber su opinión. Superíndice 3N sobre este tema. ¿Copyright creen que significa el anillo de Demet Özdemir? ¿Creen que las acusaciones en su contra son justas? Copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan, y generar un debate respetuoso y constructivo. Y ahora, lo más importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Superíndice 3N. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. No se olviden de dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Hasta la Superíndice 3.